Eso no es vivir. Porque vivir significa soñar. Creer en algo superior, en algo creativo, en algo que nos irá bien, nos irá mal, regular. Tener una pasión, aunque sea jugar al fútbol, al básquetbol, no sé, cualquier cosa. Uno sabe que la muerte es inevitable, pero naturalmente es una señora que no nos gusta y que no queremos, pero que inevitablemente va a llegar en algún momento. Y tal vez sea como la sal de la vida. Todo lo vivo está condenado a morir, pero está programado para luchar por la vida. Es contradictorio el asunto. Así sea un árbol de esos que vive 3.000 años o 4.000, desde un yuyo, una rana, a nosotros, todo. Pero la vida se nos va. Uno llega a la conclusión, esto está puesto para darle sabor a la vida. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes. Porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Muy probablemente la gente no piensa que el haber nacido es un milagro. Tienes 40 millones de probabilidades que nazca otro y te tocó a ti. Pero la vida es a término, se va. Y el problema es en qué gastas el tiempo de tu vida. ¿En qué gastas el milagro de haber nacido? Si no te haces la pregunta, no te preocupes. El mercado se va a encargar y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas y pa, hasta que seas un viejo destruido. Y tú no compras con plata. Compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone. La vida es una aventura. Porque el viejo Aristóteles decía, todo lo que la naturaleza hace está bien hecho. La vida humana, por nuestro desarrollo intelectual, en parte nos permite elegir una causa para vivir, darle a la vida un sentido. Ese es el premio a tener conciencia. Pero no necesariamente lo ejercitamos. A veces sí, a veces no. ¿Qué es darle un sentido a la vida? Es tener una cosa principal que llena los capítulos y las preocupaciones de nuestra existencia. Si no te planteas un objetivo, una causa, la sociedad de mercado te va a encuadrar y te vas a pasar toda tu vida pagando cuotas. Es decir, funcional a la mecánica del mercado. Y terminas creyendo, confundiendo ser con tener. Ahora, si tenés una causa, eso es secundario, porque vivís para la causa. Como decía Séneca, pobre es el que precisa mucho. O como dicen los aymaras, pobre es el que no tiene comunidad, el que no tiene compañeros, el que no tiene amigos. Pero todo eso lleva tiempo. Los afectos llevan tiempo. Suelen decir la gente, yo no quiero que a mi hijo le falte nada. Me parece bárbaro. Pero después le falta a él porque no tiene tiempo. Yo me dediqué a cambiar el mundo, no cambié un carajo. Pero estuve entretenido. He pasado muy entretenido. Y he generado muchos amigos y muchos aliados en esa locura de cambiar el mundo para mejorar. No gasté mi vida solo consumiendo. Gasté soñando, peleando, luchando,
Pero si no existiera la muerte, la vida no sería tan sabrosa. Sería un aburrimiento. La muerte hace de la vida una aventura. El único milagro que hay en el mundo para cada uno de nosotros es haber nacido. ¿Por qué? Porque había 40 millones de probabilidades de que naciera otro y te tocó a vos. Pero como vivir es cotidiano, no le damos valor. Es la cosa más valiosa, la aventura de estar bien. Yo soy un sembrador que algún día me van a dar razón, pero me temo que sea tarde. ¿Qué te parece? Guau, ¿eh? Bueno, Guau. sí. Unas palabras de un sabio, ni más ni menos, una persona que ha vivido, como ha dicho él, mira, humildemente, que aunque no ha conseguido nada, o piensa él que no ha conseguido nada más que amigos, pero se ha estado entretenido, porque a eso es lo que le ha gustado. Entonces eso es curioso, ¿no? Que no se lo había oído decir. ¿Se oye bien mi audio? Sí, ¿Se sí. oye bien? Ah, Sí, sí. es que yo oigo raro, pero bueno, será mejor es mi micrófono, no sé. A ver, Marcelo, me gustaría escuchar su opinión. Te dejamos a ti, que bueno, a ti te toca una parte más cercana todavía. Mira, yo desde que tengo memoria que lo conozca el Pepe, no solo en su política, sino también lo he conocido personalmente en la militancia, he tenido el placer de hablar 2 veces con él en algún momento. Nos fuimos a la chacra a pedirle solidaridad para los gurises de su barrio, o sea, él vive en el barrio del Cerro, un barrio muy popular de Montevideo. La mayoría de la gente trabajadora de nivel social hacia abajo. Y hubo un momento en que el Frente Amplio había organizado una serie de merenderos y barriadas para una parte de ese barrio que estaba realmente muy... El sector se llama La Paloma y estaba muy mal. Y allá fuimos, manda, a hablar con el Pepe. Y como siempre, el Pepe agarró el termomate, nos sentó a todos y empezó. Y dijo algo que lo dijo en el video, lo que decían los de Aymara. Él decía que la mayor pobreza es quedarse solo. Que sin compañeros, tanto para la lucha como para la vida, lo material es totalmente obsoleto, no tiene sentido, y en política más. Bueno, después se rió un poco. Él era presidente cuando es. Y nos dijo, bueno, mijos, como hablaba él, son de mi barrio, yo los voy a ayudar. No solo mandó 2 camiones enteros de comida en muebles, sino que donó $20.000 para comprar cosas que nos faltaban, cocinas nuevas, horno, freezer, más con lo que quedó, que no fue mucho, se hizo una especie de placita con juegos. Y después el Pepe fue a visitar al merendero social del Cerro. Y también mate de por medio, unas tortas fritas, que acá en Uruguay es una masa hecha de harina, grasa, o sea, se fríe en grasa, agua, harina, sal, que llevó él aparte, hechas por Lucía,
Y nos sentamos a hablar y esto y lo otro, y nos dijo, mira, yo como presidente, a veces me abruma el no poder ayudar a todo el mundo, Claro. porque su intención estaba ahí. El tema era, y se lo dije yo, porque más o menos algo de criterio social tengo, es ¿con qué te rodeas, Pepe? Es decir, ¿quiénes te rodean para impedirte ayudar a la gente? Me dice, mijo, a veces en la política hay que negociar y no todo se puede. Sí, eso lo tengo claro, pero el tema es que la gente necesita. Sí, necesita. Pero también el Estado necesita ayudarse y por lo tanto ayudar a la gente. Ahí me mató. Yo no tenía argumentos de cómo contestarle, porque claro, tiene razón. Si no en estado fuerte no podés ayudar a nadie. Claro. Y, Es que hay un y la, problema con el tema del Estado y tú sabes que es verdad, y es que el Estado no es lo que más poder tiene. O sea, es decir, el Estado para mí es es como una forma de vigía para poder llegar a entendimientos, ¿no? Y poder llegar a continuos, sobre todo cuando es hablamos una de guía. economía. El Estado te Claro, guía. es una guía. Pero Pero el problema claro, pero siempre, claro. El tema es que tiene que estar siempre al servicio del pueblo, porque por algo los votaron, y no siempre pasa eso. Pero el Pepe, en su criterio humano, él quería ayudar hasta a la cucaracha que pasara por ahí. La andaba un poco. Porque era así, él era así. Ahora, que políticamente le impedían su forma de ser, porque es política, su forma de ser, claro, estaba limitada en ese sentido. Su sentido más solidario que nadie, de los pocos, yo creo que de los pocos seres humanos que he visto que él no le cerraba el corazón a nadie, ni siquiera a sus enemigos cuando fue guerrillero. Él, si podía hablar hasta con los ángeles que no existían, iba y hablaba, no tenía problema. Y la segunda vez fue una instancia mucho más política, ya de militancia, para el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, que bueno, nos juntamos en un comité, el Frente Amplio, un comité es un club político partidario, ¿no? Y fue el Pepe allá, me reconoció, me saludó, me dice, ¿por qué no te venís con nosotros, mijo? No, yo, mis convicciones son otras. Son casi iguales, me dice. No, pero son casi iguales, ¿en qué sentido? Humanas. Mirá, me mataste. Porque me hiciste recordar algo que... Claro, porque yo lo dije varias veces en el grupo, yo políticamente algunas cosas no estaba de acuerdo con el PP, pero capaz que era por los que lo rodeaban y no por él. Porque un presidente está limitado a muchas cosas. Es que el presidente es que lo confundimos muchas veces. Y el presidente claro, no es más que eso. O sea, un presidente no tiene poder, os lo digo en serio, un presidente no tiene nada de poder. Son las corporaciones son las que tienen los poderes, realmente. Claro. Nos dijo que iba a hacer esto y no ha podido, o no ha querido, ¿no? Pero mirá, y él lo ha intentado y no ha podido porque no lo han dejado tampoco. Hay gente que la respuesta que me da cuando nos sentamos, que yo estaba, Lucía, Pepe, en ese momento Bonomi, que era el ministro de Defensa, yo y un par de compañeros más del otro lado. Entonces me dice, no, me dice, yo te aclaro, mijo, yo no estoy diciendo en sentido político, lo estoy diciendo en sentido humano.
hay que sentirse ser humano para ayudar a los demás. Esto que ves acá, pero me acuerdo como el día, esto que ves acá es simplemente política, pero cuando salí a la calle te encontrás con otra cosa. Y esa es la realidad que hay que cambiar. Lo que se hable acá es para organizar esos cambios, pero tienen que ser con sentido humano. Exactamente. Qué bonito, qué bonito. De veras. Vamos a hablar un poco de quién fue Pepe Mujica y ahora seguimos, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de su biografía y ahora seguimos, Marcelo. Sí, bueno, ¿qué podemos decir de Pepe Mujica? Una de las figuras más auténticas y queridas de América Latina y el mundo. Nació en Montevideo, en Uruguay, en 1935. Su vida ha sido todo menos convencional. En su juventud fue guerrillero del movimiento Tupac Amaru, lo que llevó a pasar casi 15 años en prisión. Muchos de sus años en condiciones durísimas, incluyendo largos periodos de aislamiento. Pero esa experiencia no le quebró. Al contrario, forjó en él una visión de vida profunda y sencilla. Tras recuperar la libertad con la amnistía de 1985, Mujica dejó las armas y se dedicó a la política democrática. Fue diputado, senador, ministro de Ganadería y entre el 2010 y 2015 presidente de Uruguay. Durante su mandato fue conocido por su estilo de vida austero. Vivía en su chacra, conducía su viejo Volkswagen Escarabajo y donaba la mayor parte de su salario. Pero más allá de su imagen, Mujica dejó huella por su forma de hablar, directo al corazón, sobre la libertad, el consumismo, la felicidad y la responsabilidad política. Fue un presidente que, sin discursos grandilocuentes, supo inspirar a millones por su ejemplo de coherencia. Hoy retirado de la política activa, bueno, ya siguió siendo la voz moral que se escucha con atención. Pepe Mujica siempre nos va a recordar que el poder puede ejercerse sin perder la humanidad, como lo decía Marcelo. ¿Qué nos dice José de eso? Es que la verdad las palabras muchas veces como que se quedan un poco cortas con lo que te hace sentir, lo que te ha hecho sentir y me sigue haciendo sentir cada palabra que ejercía por su boca Pepe Mujica, ¿no? Creo que estamos hablando de un político inusual, no se ha visto nadie parecido en la historia. Creo que, como estábamos hablando de guía, yo creo que sería un buen guía para las personas, sobre todo los chavales que ahora están cursando ciencias políticas. Creo que hay que ponerlo, vamos, o sea, como algo que deberían de tener en cuenta todos los chavales que están haciendo ciencias políticas de ahora, porque les vendría muy bien escuchar un Pepe Mujica y sobre todo las políticas que, aunque repetimos, a lo mejor no llegó del todo a hacer lo que lo hubiese querido, porque lo ha dicho muchas veces, creo que hizo lo máximo que podía hacer como presidente de Uruguay, y creo que también hay que decir que consiguió cosas que para otros políticos, hablo por ejemplo de Pablo Iglesias, que ha sido un referente para él. O sea, Pablo lo he dicho muchas veces. Creo que uno es consecuente con las cosas que hace cuando está en política, y creo que el mejor que te puede enseñar a hacer eso es Pepe Mujica, ¿no? Y mirar cómo él vivía, ¿no? En las chabolas de sus padres, ¿no? De sus abuelos, ¿no? Cómo vivía, nunca, ni siquiera pisó la casa presidencial, que abrió para gente sin techo, esto hay que decirlo, ¿no? Aparte que también daba una parte del dinero que ganaba, o sea, una parte grande. Así que la verdad que es que es una persona que a mí me ha llegado muy, muy a fondo desde hace muchos años. Yo llevo muchos años con él, o sea, me refiero, llevo muchísimos años escuchándolo, o sea, porque al final, y ya no solo escuchándolo, sino también estudiando
su forma de hablar, su forma de ser, su forma de proceder, porque eso, si lo estudias, te va a hacer mejor persona. Y yo creo que eso sí que se lo diría a cualquier persona que esté en política ahora. O sea, digo, es que creo que es el mejor, con la persona que mejor puedes entender cómo puedes hacer política por y para el pueblo. Aunque haya cosas que no te vayan a dejar hacer, es evidente, todos lo sabemos. Pero creo que, bueno, pues todo lo poco que puedas hacer, que lo hagas. Ahí los demás ni siquiera lo están intentando. Esta es la realidad. Si miramos mi país o miramos los países de Europa, ninguno lo está intentando. Esta es la realidad, pura y dura. Y creo que deberían aprender un poco de Pepe. O sea, esta es mi forma de verlo. Su forma de austeridad en su vida, su forma tan correcta, ¿no? Políticamente correcta se podría decir, ¿no? A la hora de hablar, porque al final nunca utilizaba eufemismos, ¿no? Con sus palabras, y creo que lo ha dejado claro siempre. Y siempre ha ido muy a la raíz del problema. Es una de las cosas que también pongo en pretexto de que Pepe, cuando él hablaba, intentaba hablar siempre para que nosotros fomentáramos la forma de vida para ser felices y buscar esa felicidad, y con menos posible, ¿no? Con lo menos posible, ¿no? Es como dice él, ¿no? Que la persona más rica es el que menos necesita para ser feliz. Y yo creo que lo dejaba muy claro. Y para mí es eso, Pepe Mujica. Pepe Mujica es el referente, en mi punto de vista, el mejor, hasta el día de hoy, el mejor referente político que ha existido hasta el día de hoy. Y creo que el día de mañana se dirá, no lo dicen, muchas personas no lo dicen porque no interesa o incluso les puede hasta doler, pero creo que el tiempo es sabio y la hemeroteca está ahí y su historia está ahí. Y yo creo que de aquí a unos 20 años se hablará de Pepe como el mejor político. O sea, un tío que se ha ido sin el nombre de la paz, ¿eh? Hay que decirlo. O sea, por eso lo digo yo. Sí. Así que nada. Mica, ¿tú qué opinas? Pues sí, estoy de acuerdo con todo lo que dices, claro está. Y curiosamente, es una persona que no solamente hablaba, todo lo que decía era muy interesante y muy... vivía como realmente pensaba. Que la mayoría de la gente, pues a lo mejor sí, tenemos buenas ideas, buenos pensamientos, pero luego no vivimos tal cual lo pensamos. No sé si me explico, que es una persona consecuente con ideas y al mismo tiempo en su vida, llevaba su vida, pero no por hacer un sacrificio, creo porque le parecía lo más correcto, él vivía así feliz y eso es lo bonito, ¿no? Es decir, ser feliz sin hacer mal a nadie, y si tu pasión es querer ayudar, tienes ideas que quieres poner en marcha, claro, si quieres poner en marcha tienes que tener un cargo. En este caso fue presidente y intentaría poner sus ideas o al menos una filosofía de compartir con su pueblo, pero ya sabemos, como tú has dicho, que estar en un cargo de tanta responsabilidad, pues no podrás hacer todo lo que quieras, porque hay otras personas ahí, otras formas de ver las cosas, y entonces pues probablemente eso le debe pasar a todos los presidentes, ¿no? Y a él, pues claro, le pasaría, le dirán, no, esto no lo puedes hacer, vale, está muy bonito en teoría, pero luego a la hora de la práctica pues no se puede llevar a cabo por esto, por lo otro. De eso a lo mejor sabe más nuestro compañero, que él probablemente también, si está en algún cargo de representación o de responsabilidad. Ya te dejo, desde mi punto de vista, es que no se puede hacer, mi punto de vista no existe eso. Todo se puede hacer si se quiere. Otra cosa que se pueda, es que es verdad que muchas veces ponen sobre todo las corporaciones te ponen ese tributo de, no, es que no se va a poder hacer porque si no vamos a perder dinero por aquí y por acá. Siempre hay maneras de poder poner la balanza y que se queden igual. O sea, ni perder, ni pérdidas, o sea, entonces eso creo que es la mayor farsa que nos han dicho toda la vida, y que todo se puede hacer. Otra cosa es que no haya
que no haya no quieran hacerlo. Sí, No mira, entonces, creo, en mi punto de vista, que cuando le dicen a un presidente, y los presidentes lo saben, otra cosa es que no puedan porque no tienen poder de legislar muchas cosas, pero yo te digo, mi punto de vista es vamos, una falacia brutal, ¿no? Que nos decían hace 6 años a nosotros. ¿Cómo vas a poner a 1.000 euros el salario base? Si, bueno, se van a ir todos a pique, estamos en 1.100 y no veo que nadie se vaya a pique. Y es más, hay sitios donde están pagando hasta 2.200 euros de base. Y no he visto que se hayan ido a pique. No, todo lo contrario, les va mucho mejor. Eso, pregunten a Dinamarca, por ejemplo. O sea, es que os puedo poner mi ejemplo. Así se puede hacer. El nombre lo dice de nuestro partido, Podemos, sí se puede. Claro. Se puede. Pero claro, ¿quién tiene que llevar a cabo? Pues los que están en el poder, y si eres minoría, lógicamente puedes hacer, pero poquito, porque estás en minoría. Y entonces, mientras que con la mayoría puedes hacer lo que quieras, con la minoría puedes hacer lo que puedas. Pero, a ver, más vale estar ahí, pinchar y que te oigan y que se sepa. Si no se puede es porque no se quiere, como tú estabas diciendo. Mira, hoy de mañana, escuchando a José Frati. Frati es el actual ministro de Ganadería, ex Tupamaro y muy amigo de Mujica. Uh-huh. Él decía algo muy interesante. Yo en algún momento lo había pensado. Él contaba, Frati, que en un momento coincidieron en Italia y fueron a la conferencia de un italiano que hablaba de San Francisco de Asís. Y en un momento Frati lo mira al Pepe y me dice: pero este hombre era muy parecido a ti. Lo único que es mucho más extremo. Y el Pepe dice, me mira, me dice, ojalá pudiera andar bajo la lluvia. Y eso le recuerda al Che. En la entrevista lo decía. ¿Por qué? Porque el Che era un poco como el Pepe, salvando las distancias. Hacía lo que pensaba, sentía lo que hacía y era muy coherente con su interior. Ahora, cuando hablas de política, esto lo decía Frati, esa coherencia se distorsiona por lo que hablábamos recién. Te entran a rodear intereses, gente, esto, lo otro. Pero el Pepe mantenía algo que era impresionante. Me contaba Frati. La primera vez que le hicieron poner un saco para entrar al Palacio Legislativo, él entró, llegó a su butaca haciéndose una adorno. Llegó a su butaca, colgó el saco en la butaca, se sentó y se desabrochó la camisa. Se quedó con medio pecho afuera. Claro, porque el Pepe le importaba un pepino la imagen. Es verdad. Porque él decía, yo soy pobre como muchos de mi pueblo, y lo decía en el video. No tengo que estar vestido como se le cante a los demás. Me voy a vestir como yo quiero, porque yo quiero que esa gente sea como yo. O al revés. En un momento, otro señor, Esquivel, que también fue ex Tupamaro, muy amigo, que estuvo preso con él, y bueno, después lo separaron. Cuando se liberan en el 85, se van y empiezan a organizar el tema de las mateadas y del MPP. Esquivel decía que el Pepe era libre por naturaleza. De todos los ex Tupamaros, él era el que nos metía en la cabeza el no vengar. Él habló con cada uno de nosotros y nos dijo, ahora estamos libres. Si buscamos la venganza, vamos a estar más presos que antes. Palabra del Pepe contadas por un compañero e íntimo compañero como era Esquivel. Entonces vos entras a Carburar y decís, sí, bueno, pero ¿qué personajes en la historia vivieron como vive el Pepe? Porque más allá de su política, estamos hablando de alguien que no quiso saber nada con el poder extremo.
en todos los sentidos, ¿eh? Claro. Entonces vos entras a repasar historia y decís, pero ¿quién? San Francisco y el Che. Después no tenemos a nadie. Date Y el cuenta, Pepe, salvando la lo distancia, ¿no? normal, El Pepe. lo normal, y esto hay que decirlo, como persona humana, lo normal es que hubiese salido de la cárcel después de todo lo que le han hecho, de lo mal que lo Agarrar pasó. las armas y reventar a todo lo que le hizo daño. Hizo- El 98, vamos, 99,9% de la población mundial lo hubiéramos hecho. Hubiéramos tenido un odio. Claro, pero Vamos, ustedes vieron lo que hizo el Pepe. Fue y convenció a sus compañeros que querían hacer lo que está diciendo José. Los convenció de que la venganza no servía. Lo fue a ver cada uno a su casa. Y eso la prensa no te lo cuenta. Eso no sale en los medios. Le dan palo al pedo, pero esto que está contando este email, lo dijo recién ahora. Hoy todo el mundo se enteró de que fue gracias al Pepe que el MNL no se volvió a armar. Y no salió a matar a cuanto ex dictador o ex militar torturador había a la vuelta. Porque creían en la justicia. Eso fue gracias a Pepe. Que podía haber sido mucho peor después de la salida de la cárcel. Es lo lógico, no lógico, pero lo normal. Que hubieran llegado, después de lo que le han hecho, pues ellos estén llenos de odio. En cambio, él decía del odio que el odio era un lastre, el odio no valía. Y vos fíjate, vos fíjate qué es lo que hacen las derechas ahora. Inculcar el odio. Yo he visto algunos comentarios con respecto a la muerte del Pepe que me dan asco, personalmente. Pero no por eso, salvo que me vengan a agredir como ya han visto, no por eso salgo con el 38 de mi abuelo a matarlos. Claro. O asustarlos. Porque hay que aceptar la opinión del otro, por más lejana que esté. Creo que yo ahí sí tenía eso. Cuando dicen que hay que aceptar las cosas, depende. Si tú me estás... Claro, pero yo me estoy refiriendo políticamente hablando. Eso sí. Mira, yo les voy a decir algo. El Uruguay tiene una idiosincrasia política muy especial. Acá vos te podés sentar con un ultraderechista y un ultraizquierdista y no se van a agarrar piñazos. Tenemos una manera de ser bastante unida en el sentido de que, bueno, si sos muy contradictorio, pero en política. Fuera de eso, es otra la historia. No sé si se entiende. Hoy, partidos de ultraderecha como los de Cabildo Abierto, que son todos exmilitares y militares, y partidos como el Real Nacimiento Uruguayo, que es casi nazi, fueron a saludar al Pepe Mujica. Fueron a verlo hasta el féretro. Y hasta le dejaron flores. Solo en Uruguay pasa eso. Andá a la Argentina. Mismo en Brasil. En Europa. No se puede ver ni en pintura, como dice. Lo que pasa es que nosotros tenemos una derecha un poco más particular que los demás, en mi punto de vista. Yo creo que ahí Mica me va a dar la razón. Tenemos una extrema derecha y una derecha diferente a las demás. Hazme caso, a los demás derechos. A los demás derechas, porque es que son de otro nivel. O sea, soy incitadora del odio hacia los demás. Pero mirá que no está muy lejos de aquí, porque los comentarios que leí rayan en esa naturaleza. Te estoy hablando de gente de ultraderecha, capaz que con un pensamiento nazi o más que nazi en algún sentido, diciendo que bueno, uno menos, se murió un asesino, menos mal que nos libramos de este tipo, habría que prenderle fuego al ataúd, cosas de ese tipo. Vos decís, si te muere uno de tus referentes, yo no voy a salir con un molotov a prender fuego la tumba donde esté, porque eso no sería izquierda. Exacto. No, es que nosotros entonces esos comentarios sí te dan bronca,
pero tenés que tomarlo de quien viene, gente que odia, y el odio en algún momento le pasa factura. Es así de sencillo. Entonces, en un momento dije, ¿les contesto a estos animales? No, si son animales, ¿para qué? Son como cebritas que andan en medio de la sabana totalmente perdidos. No, déjalos quietos, que vayan para donde quieran ir. Y por suerte, porque con lo calentón que soy, podía contestar a cualquier cosa. Pero eso me pasó hoy, leyendo y viendo. Perdón, sí, no, sino que yo estaba ahorita leyendo algunas frases y que me dejan muy sorprendida. Dice, cuando compras algo, no lo compras con dinero, lo compras con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para obtener ese dinero. O sea, mira que el pensamiento, mira, es muy profundo. Sí, es que es la realidad. Es como dice él, es que hace siglos el ser humano a lo mejor trabajaba 3 horas diarias. Claro. No mira, para hacer las cosas. El Pepe Mujica tiene una raíz política blanca, wilsonista. No sé si han escuchado hablar de Wilson Ferreira Lunate. Fue uno de los líderes del Uruguay que vendría a ser del Partido Nacional y era izquierdista. Era un revolucionario dentro de su partido. Tan es así que sus hijos están dentro del Frente Amplio. Ahí va, qué bueno. Qué bueno que sigan ahí sus pasos. Claro. Y Wilson y el Pepe, antes de que el Pepe tomara las armas, se juntaron junto con otros líderes. Estoy contando un poco una historia que tiene que ver porque su forma de ser se crió con gente que, si bien eran políticos, eran mucho más humanos que el resto. Claro. Entonces, él aprendió a ver al pueblo no desde un referente político superior, sino desde la calle. Porque él mismo lo dice, mira, acá dice, la política es la lucha por la felicidad de los pueblos. Es lo que él tenía, la filosofía que él tenía. Claro, pero gracias a, por ejemplo, a este señor Wilson Ferreira Lunate, a Alberto Erro, siguiendo un poco lo que fue el viejo José Valle, Pepe Valle, en principio del siglo de Uruguay, que revolucionó a toda Latinoamérica, porque Uruguay fue el primer país en el que hubo, por ejemplo, ley de divorcio. El primer país latinoamericano donde las mujeres pudieron votar. El primer país... también. Claro, el primer país que tuvo las 8 horas laborales. Mira, bueno. Fue el primer país en tener una ley de sindicatos, con el Pepe Valle. Eso fue al principio del siglo XX. Después los cambios, y volviendo un poco al Pepe, le hicieron darse cuenta que la verdadera tradición no estaba en lo que te podía dejar un líder partidario, sino que el pueblo como político te exigía. No sé si lo entiende. Él pensaba al revés que el resto de los políticos. Sí. Porque tenía esa raíz de que, bueno, yo aprendí con esta gente y esta gente ve a su pueblo cómo es desde la calle. Exactamente. Eso lo aprendió de estos dos señores. Y después lo aplicó, salvando las distancias y todo lo que vos quieras, pero como humano yo no lo puedo, no sé cómo explicarlo, no puedo dejar de que sea un referente. Porque es como esos sabios chinos, viste, que todo el mundo los iba a consultar. Bueno, el Pepe era eso. Todo el mundo lo iba a consultar. Muy sabio, sí. Mirá,
hasta gente de ultraderecha de Europa, porque me consta, lo fueron a ver. El Partido Nacionalista de Austria, el que tiene ahora no sé cuántos escaños en el Parlamento, su líder lo fue a ver al Pepe Mujica. Y el Pepe dejaba que todo el mundo entrara. Pero muchos decían, pero ¿cómo vas a dejar entrar a casi un nazi a tu casa? Y bueno, a veces hay que escuchar al enemigo para saber qué hacer. Y tiene razón. Es verdad, qué bueno. Sí. Tiene razón, hay que escuchar la otra parte para vos tener una referencia de, bueno, por dónde ir. Y perdón, capaz que estoy hablando mucho, pero... No, pero está muy bien, ¿no? Porque es bonito, ¿no? Porque tú sabes más de él que nosotros, ¿no? Que lo has conocido. Qué bonito. Claro, esas cosas, que tuvo errores como presidente, sí, como todos. Que algunos no es porque él quería, sino porque los negociados políticos, los consorcios, como dice José, lo llevaron a eso. Exacto. Que él no quería, por ejemplo, tener un tope de salario mínimo, porque él no quería que los salarios se topearan. Él quería seguir aumentando los salarios, pero claro, la cuestión estaba en cómo haces con la inflación y cómo haces con la parte empresarial. Él no quería que los salarios se topearan. Él quería que fueran creciendo. Bueno, eso no se lo dejaron hacer, por ejemplo. Sí, pero dejó el país muy bien cuando se va, ¿eh? Yo tengo los datos claro. Y dejó el país... Pero claro, hay un par de temas que le achacan con el tema del gas, la famosa resificadora, capaz que José sí tuvo que haber escuchado el caso. La regasificadora del viaducto, porque en la zona donde estaban, que se hizo una inversión y después, cuando vino la crisis en la Argentina, cuando pierde Cristina Kirchner y viene Macri, claro, la inyección que le iba a dar el Estado argentino no se pudo. Y le achacaban al Pepe que ese negocio le hizo perder plata al Uruguay. Pero ¿qué culpa tengo yo si en la vereda de enfrente ganó el partido que no tenía que ganar? Y nos dejó en banda. Eso no se lo perdonaron. Pero uno que es consciente sabe que la derecha se iba a agarrar de cualquier estupidez para achacar. Y el Pepe dijo, mira, eso del gas iba a ser mejor para todo el mundo. No salió, bueno, errores nuestros, errores de los otros, pero no me rompan más las bolas. Así de una. Se los dijo a la calle Padre. Claro. Así es. Y vos decís, tenía los cojones, como dicen allá, para no callarse la boca con nada. Podía decir disparates, sí, pero como era el Pepe, todo el mundo se lo permitía. Algunos disparates son memorables, ¿no? Pero bueno. No, pero sí, era muy filósofo de la vida, ¿no? Porque mira, dice, el poder no cambia a las personas, solamente revela quiénes son realmente. Claro, pero aparte hay una cosa que va mucho más allá de la frase del Pepe. Se reía de él mismo. Eso es importante. Y el reírse de él mismo le permitía vivir con alegría. Porque ya había pasado toda la etapa oscura de la venganza, no la venganza, ya la había pasado. Y él sabía que decía cualquier disparate, pero lo hacía para reírse él. En muchos casos, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver otro vídeo, ¿vale? Y ahora seguimos hablando del Pepe, que podéis decir lo que queráis de él. Vamos a ver el vídeo. Titulares, Uruguay se encuentra en estos momentos en duelo nacional por la muerte del expresidente José Pepe Mujica a los 89 años, nosotros lo reiteramos el día de ayer, tras una aquejada lucha contra el cáncer. El gobierno de Yamandú Orsi anunció que este viernes 16 de mayo van a ser sus funerales. Por eso, durante la jornada de hoy, los uruguayos se han volcado, como vemos en las imágenes, a las calles para ver pasar el cortejo fúnebre con los restos del exmandatario, como parte también de estos homenajes en los que se han rendido tributo a quien fuera presidente entre el año 2010 y 2015, además de un símbolo
de lucha por la justicia social. Tenemos nuestra pantalla dividida, tenemos ahí ahora pantalla completa, una imagen en vivo de las largas, de las kilométricas filas que se han realizado, que se están registrando en estos momentos a las afueras y al interior también del Parlamento uruguayo, de ciudadanos que esperan poder rendir un último homenaje. El cortejo, yo les decía, pasó por la Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia de la República, ubicada en la Plaza de la Independencia, y desde ahí el féretro recorrió calles emblemáticas de la capital, lugares también estrechamente vinculados a la vida política y militante de Mujica, y luego los restos del expresidente fueron dejados en este salón, que los veíamos también en este salón de los pasos perdidos del Palacio Legislativo, donde se van a mantener esta capilla ardiente en las próximas por lo menos 24 horas. Ahí históricamente se realizan los homenajes de Estado y la ciudadanía ya ha ingresado, como lo veíamos en las imágenes, para darle este último adiós. Ahora, se está a la espera también de la llegada de diversos mandatarios, autoridades internacionales y que han manifestado su intención de asistir a este sepelio, entre ellos el propio presidente Gabriel Boric. Se espera que a las 6 de la mañana del día jueves el presidente arribe a nuestro país. Se espera también que él llegue al Palacio de la Moneda a realizar algunas reuniones y posteriormente viaje por solamente unas horas a Montevideo. Va a participar entonces de este velorio y regresa el mismo día jueves a Chile. Además, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, también ya confirmó que en las próximas horas va a viajar a Montevideo para participar de los funerales. Ahora, posteriormente los restos de Mujica van a ser cremados, según él mismo estipuló dentro de sus últimos deseos, y además pidió que lo enterraran en su chacra, en esta chacra que es su casita bastante humilde, muy típica de él, donde entregaba todas estas entrevistas. Y pidió además que lo enterraran al lado de su perrita Manuela, que era esta perrita de 3 patas. Bueno, ahí falleció en su chacra y su figura obviamente va a ser recordada con luces y sombras ahí desde las guerrillas hasta finalmente que fue diputado, senador y luego presidente de Uruguay. Wow. Joder. ¡Oh! Bueno, Wow. demasiada gente. Wow. Yo te digo, ayer quedé anonadado porque no era un río, era un océano de gente. Era demasiado para mí. Es que Marcelo, si yo hubiera estado más cerca también hubiera ido, ¿ah? De verdad, yo Sí, que para vamos. despedirme, para poder, aunque sea estar cerca del féretro, ¿no? Para mí Es que, mira, me hicieron recordar algo que dijo Gandhi, que era otro de esos personajes que hizo, sintió y pensó lo que sentía y lo que hacía. Gandhi está bien, salvo la parte religiosa, pero en la parte política, él sabía que en algún momento, por ese odio constante, los hindúes, o los que ahora se llama Bharat, iban a tomar las armas, y lo dijo. Pero el Pepe hizo el proceso al revés. Primero tomó las armas y luego se dedicó a la política. Y Gandhi fue la inversa. Gandhi liberó a la India de Inglaterra atrás, sin derramar una sola sangre. Pero después las escuelas sabían que iban a ir a las armas. Porque obviamente había una cuestión mucho más religiosa que en Uruguay, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero me hicieron acordar esto. Comparando los procesos, ¿no? Es increíble como alguien que apretó el gatillo, que para mí tenían razón, aunque en Uruguay, como en idiosincrasia y como país geográfico, era imposible que una guerrilla pudiera funcionar. Pero después
que salió de la cárcel, cómo alguien hizo lo que hizo Gandhi. No vengarse, no volver a las armas, no intentar matar a nadie porque no servía de nada y lo sabía. Y ver a toda esa gente en ese reconocimiento, claro, vos decís, ya está. El legado de Mujica para mí es el ejemplo de que vengarse o inculcar odio es... Claro, te sumerge en la oscuridad también. Claro, es falso. Todo lo que hacen las ultraderechas ahora es falso. Y el Pepe lo dice en su ejemplo. Exacto, yo creo que él, a raíz de lo que vivió tanto tiempo estando en la prisión, lo hemos visto en una película, es increíble todo lo que ha pasado. Adquirió el amor a la vida, ¿no? A no perder más tiempo, que no voy a perder más tiempo en cosas que ya no valen la pena y voy a vivirla. Y eso mucho lo decía en tantas frases. Claro, Gandhi lo hizo al revés. Gandhi hizo su revolución pacífica y después decidió tomar las armas al final, antes de que lo mataran. Porque era inevitable. Y lo tomo como ejemplo porque es válida la comparación, ¿no? Gandhi no tenía odio, pero al final terminó reconociendo que le había ganado la bronca. Y el Pepe fue a la inversa. Con todo lo que sufrió, dijo, no, yo las armas no las toco más. Y ese es un legado, yo creo que si no el más importante, debe andar entre ellos, más allá de su sabiduría y la forma en que se expresaba y cómo era él humanamente. Pero no sé, yo como buen ex marxista siempre consideré que una revolución tiene que venir por las armas. No lo vamos a ver, yo no lo voy a ver. Pero tienen que ser en un contexto bastante especial. El Pepe creía lo contrario, el Pepe creía en el convencimiento del ser humano. No político, sino como ser humano. Que es otro de los grandes legados que deja el Pepe, ¿no? Se podrá estar de acuerdo, como dije, no, cómo llegó su presidencia, cómo llegó su política. Pero el convencimiento tiene que estar ahí. Pero el Pepe lo que pasa es que te decía dos cosas y ya no tenías cómo refutarle nada, porque te mataba. Y dejo de hablar, que hablé demasiado. Ay, Mica, ¿qué nos comentas? No, bueno, muy interesante lo que dice, porque claro, lo conocí personalmente y bueno, pues tienes más datos y más perspectiva de lo que fue este hombre, ¿no? Y comparándolo con Andy, pues por supuesto, por ejemplo, yo también había pensado que pues con con Fidel Castro también, es decir, porque Fidel o el Che sobre todo, pero bueno, Fidel mantuvo, pues fíjate, años y años la revolución en marcha a pesar de todas las sanciones habidas y por haber que le han puesto, y yo cada vez que escuchaba un discurso de él que eran eternos, pero bueno, este hombre pues también inteligente, sabio, me parecía a mí. Fue impresionante también. ¿Verdad? Entonces te quiero decir que son personas pues como que hacen lo que es decir, lo he dicho antes, coherentes, ¿no? Coherentes con lo que piensan y lo que hacen, porque eso es difícil, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy muy contradictoria, digo una cosa y hago otra. Quiero decir que la gente coherente no es tan fácil encontrarla, porque nos contradecimos muchas veces porque siempre decimos que es que no ha sido por mí, pero es que ha pasado esto, siempre ponemos la excusa y que ponemos y como que el responsable es otro de nuestros propios problemas. Le damos la culpa al otro. Entonces este hombre no era así, por supuesto. Este hombre era fácil de conocer, porque se dejaba conocer, sabio a la hora de contarte
lo que pensaba y lo que hacía y cómo veía el mundo. Y en esta última parte de su vida, que imagino que no sería siempre, pero en esta última parte, un sabio totalmente, un sabio. Es decir, te ponías a hablar con él, o yo, todas las entrevistas que he visto, pues es que son una enseñanza detrás de otra. Algo maravilloso, algo que no sé, se tendría que valorar y dar a conocer más a la gente. Porque es que todo lo que decía es sabiduría pura. Y además sin arrogancia, ¿sabes? Sin dárselas de que yo soy más que nadie, no, todo lo contrario, con una humildad maravillosa, tampoco haciendo, a ver, que me alaben y todo eso, no buscaba eso. Buscaba, yo soy así y así veo el mundo. Y entonces, claro, cuando te lo dicen de esa manera y verdaderamente tú ves que es congruente sus palabras con sus hechos, con su vida, pues claro, te admira, es admirable, eso es lo que yo pienso. Pero, a ver, yo no le he conocido a este hombre en su juventud. Perdona, sí, Marcelo. Yo a veces al Pepe lo pienso más como anarquista que como frente amplista. Sí, yo también, sí. Muchas veces lo pensé, ¿no? Porque no se dejaba llevar con nada ni con nadie. Él sabía que para hacer política tenía que ceder en algunas cosas, pero tampoco la cedía sino más. Mirá que compañeros del frentistas, él contaban que cuando se contaban con los empresarios, era una lucha para convencerlo de que la economía tenía que ir por este lado y tenía que ser acompasada, y él decía, menos lo que querían, decía todo. Era todo lo contrario lo que iban a negociar, lo decía el Pepe, pero claro, lo tenía que estar frenando cada rato, porque él se mandaba. Y a veces hasta desorganizaba un poco la mesa política del Frente Amplio, porque claro, pertenecía a la fuerza, sí. Y él decía, yo como frentista voy a captar lo que dice mi partido, pero considero que la línea del partido está errada. Y eso es más de anarco que de alguien de un partido. Yo en lo del anarquismo a lo mejor no lo tengo yo tan claro como tú, pero siempre he pensado que la persona anarquista o esa filosofía, esa forma de ver el mundo, es que confías en que todo el mundo es capaz de autogestionarse y pensar por sí mismo y tomar las decisiones que sean buenas para él y para la comunidad, pero sobre todo es decir, consecuente con lo que él piensa y a la vez que confía en que el resto también va a hacer lo mismo que él. Entonces es una utopía para mí, por eso, porque realmente eso es muy difícil que confiar en toda la gente. Sabes que hay gente que solamente quiere llegar a un punto para estar bien situado, están en los partidos, muchos se suben ahí, son arribistas, se suben, se meten, se incrustan para sacar algún beneficio, para vivir del cuento, como decimos aquí en España. Entonces, el anarquismo para mí, que además es una filosofía maravillosa, si todo el mundo tuviera una educación, una cultura, algo para que ellos pudieran por sí solos autogestionarse y atender a su familia y a la comunidad. Eso es muy difícil desde mi punto de vista, pero vamos, también habrá otros puntos de vista que a lo mejor yo pues no conozco. Igual tú tienes alguna teoría, no sé. No. A ver, en este momento es mucho más emocional que racional, ¿no? Yo, personalmente. Eso sí. Por muchas razones. Espérenme un segundo. A ver. Sí, para que me están llamando.
Disculpen. No te preocupes. No nos queda mucho, ¿no? Pues sí. No, que yo entiendo la multitud, ¿no? Que va ahora a verlo, porque yo creo que ha sido una persona, pues, una en millones. Entonces, que tiene una vibra tan fuerte que de repente yo siento de que si tú vas a verlo, vas a estar ahí cerca de él y aunque sea vas a tocar el féretro, alguito se me quedará. Eso es lo que yo siento. Yo siento que algo se me va a quedar, ¿no? Porque lo siento como que no es como que fuera un santo, pero es algo parecido, que algo se me va a quedar y voy a poder estar tranquila como él ha vivido. Algo me va a dar. O sea, es la sensación que tengo, ¿no? Que la gente va por eso, ¿no? Y yo también pues, si hubiera podido hacerlo, pues estaría ahí, de veras. Creo que ha dejado un legado diferente a los demás políticos. Yo creo que aquí no hay ni debate, creo que es un hecho. O sea, simplemente por cómo vivía en la chabola de sus padres, un tipo que nunca le viste con yo qué sé, con ropa de marca, ni cosas así, ¿no? Él decía algo así como que le preguntaron, ¿no? Oye, es raro que no vivas como viven los demás presidentes, ¿no? Y dijo, no, los que no viven como el pueblo son los demás presidentes. Yo intento vivir como predico y predicar como vivo. O sea, y es así. O sea, y quita a los del mundo. Al final no, dice, yo no soy el raro es el presidente que va por encima y vive por encima de las posibilidades de la mayoría de su pueblo. Y tiene razón. O sea, es así. Y creo que ha dejado ese legado creo que posiblemente no sé en qué países, pero sí sé que ese legado el día de mañana se va a notar un poco. Yo sé que sigue habiendo muchas cosas malas y es verdad y hay demasiada maldad, pero creo que el legado de este hombre, hablo políticamente, va a dejar algo, va a dejar un granito en el que haya personas que quieran ser como él o intenten ser como él. Y eso lo tengo segurísimo, vamos. A ver, de aquí a nada vamos a ver algún político que se vaya de la línea normal y lo veremos otra vez, seguro. Vamos. Sí, pero yo creo que es que, verás, la gente no, bueno, me parece a mí, ¿no? Que es verdad que hay como yo al menos noto como que la gente está buscando, pues no sé, realizarse, vivir con menos, pero por propia decisión, ¿no? Porque en realidad las cosas no son solo cosas, ¿no? Y tienes que rodearte de gente bonita, de gente cariñosa, de gente buena. Es porque eso te aporta vida, te aporta alegría, te aportan cosas, ¿no? Afecto. Sí que me da la impresión de que hay gente, al menos yo lo estoy encontrando mucho en los live que me meto de ahí de Pro Palestina, mucha gente encuentro con esa humanidad, ¿sabes? Bonita, que no he encontrado en mi círculo, ¿entiendes? En otros círculos no los he encontrado ahí y me alegra saber que existe gente así. Pero luego están pues, las personas que buscan, no sé, tener, todavía mucha gente con el tener, ¿no? Con el tener en lugar del ser, porque yo creo que Pepe le interesaba mucho el ser, más que el tener, porque el tener me parecía suficiente. ¿Para qué quieres tener más cosas si no te van a servir para nada? Si tienes que tener, lo único que tienes que tener es lo básico, nada más. El otro es superfluo, el otro no te sirve para nada. Pero bueno, eso es un poco lo que yo en la conversación que le he escuchado, de entrevistas y tal, el hombre era así. A mí me sobra todo, él decía, me sobra todo. Yo quiero tener lo básico, y mi cariño, mi perrito, mi compañera y un pequeño huerto para poner ahí, para cultivar. Me parece que era tan humano, pero ni siquiera era porque él quisiera delante del pueblo decir, mira cómo soy. No, es que era así y no estaba pretendiendo que otros sean como él, ¿no? Sino que él era así y bueno, si te gusta bien y si no también, que es lo bonito, que no me voy a hacer más o menos porque tú me digas, sino porque yo soy así y punto.
Es lo bonito, creo yo, ¿no? De ser así, de estar orgulloso de ser lo que eres y ya está. No, no hace falta que quieras decirle al mundo, mira, yo sí que vivo humildemente y no vosotros. No, no pretendía eso, me parece a mí, ¿eh? Pero bueno, Sí, es mi opinión. Claro que no. sí, él pensaba Sí, que sí, sí. pues la sociedad de ahora está educándonos para ser consumidores y no para ser ciudadanos, ¿no? Exacto, Solo exacto. para consumir y pues él no estaba de acuerdo con eso. Justo, lo veo Así así es. también. Sí, sí. Vamos a poner el tercero y ya vamos al final, y ya nos despedimos de PP. Un ¿Cómo poquito poner? antes de poner, quiero que pues conozcamos un poquito de los logros que hizo en el gobierno, ¿no? Que estuvo. Sí. Bueno, legalizó el matrimonio igualitario. Uruguay se convirtió en el segundo país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Vale. Luego hizo el crecimiento económico con equidad. Durante su mandato, la economía uruguaya creció de manera sostenida, con bajo desempleo y reducción de la pobreza. Más de 30.000 personas salieron de la pobreza y mejoró la distribución del ingreso. Impulsó las energías renovables, apostó fuertemente por la energía limpia. Más del 90% de la electricidad del país provenía de fuentes renovables como la eólica y la energía solar. Luego también hizo el plan de vivienda para los más vulnerables, que se llama el programa Juntos, que construyó viviendas para familias en situaciones extremas y en muchos casos con la participación de personas voluntarias y hasta donando su propio salario. Apostó por la educación técnica y tecnológica. Y bueno, también pues el reconocimiento internacional por su estilo de vida y discurso, ¿no? Ganó el respeto por la austeridad, honestidad y un discurso contra el consumismo y la desigualdad, lo que lo posicionó a Uruguay como un país progresista y moderno. Eso pues, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos al Vinimos de Paysandú, el norte del Uruguay, a 400 kilómetros de acá de la capital, porque al viejo hay que despedirlo, al viejo hay que acompañarlo hasta donde llegue. ¡Pepe, la lucha continúa! Aquí detrás mío viene el cortejo fúnebre de José Pepe Mujica. Han cortado las calles del centro de Montevideo para que miles de personas lo puedan despedir. Se va uno de los nuestros. Y la gente más humilde es la que se siente y se ha sentido más representada por él. Una persona que visibilizó a las minorías, los afrodescendientes, las personas trans. Vamos. Hay algo de la gente que vive con causa, que es que uno no se muere, porque vive en las ideas de los otros. Siento que la voz del Pepe es lo que más voy a extrañar, como voz para mi generación, para el mundo, para Uruguay, para todos. A pesar de haber sido guerrillero primero, después él en sí era pacífico. Hablaba sobre el amor, la naturaleza. ¿Una frase de Pepe? Hay que andar ligero hay que estar ligero de equipaje, porque no nos llevamos nada en esta vida. Oh, wow. Qué bonito lo que ha dicho. Hay que exactamente, mira el hombre. Sí. No decimos nada. O sea, que te quedas sin palabras, la verdad. Así Te quedas sin palabras. Es que era, pues eso, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que creo que era una persona diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en la política, esto es así, y tan sencilla a la hora de hablar, tan noble, creo que, como repito siempre, el legado que deja, en mi punto de vista, es, vamos, yo creo que es el político, de verdad, el mejor político que existió como persona, ¿no? El mejor político como persona, ¿no? Es la mejor forma de definirlo. Y creo que dudo que salga otro como él. Pero bueno, oye, quién sabe. Hay cosas en la vida que nos pueden sorprender y esperemos que sea así para bien, claro.
Pero vamos, yo pienso que Pepe ha dejado algo insuperable en mi punto de vista. Creo que no, es que no lo he visto nunca, entonces es que no me puedo comparar con nadie. Bueno, podemos comparar con Gandhi, ¿no? Como ha dicho antes Marcel, o podemos comparar con el Che, podemos comparar con gente, claro, que ha dejado un legado también brutal, ¿no? Con algunos dirigentes también, ¿no? Como ha dicho antes Mika, sobre Fidel Castro, ¿no? Sí, a ese nivel, ¿no? Pero yo creo que lo supera, en mi punto de vista. En mi punto de vista lo supera a todos. Entonces yo creo que está en el podio para mí, humanamente hablando, pues yo creo que es el referente de los referentes. En mi punto de vista, el día de mañana no sé, pero al día de hoy, de todo lo que yo he visto, he escuchado, he visto cómo han vivido también en su vida, un poco, se ha sabido un poco de sobre su vida, cómo la vivían. Yo creo que Pepe es único en esto. Sí, admirable. Sí, algunas palabras, Mika, para despedir este podcast tan bonito en conmemoración. Es muy lindo, Nazario. Pues sí, bueno, yo decir eso, que una persona admirable, de que sabes que no puedes admirar a mucha gente porque todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero para mí en este momento, y antes, a raíz de que lo conocí, sí que me pareció, vamos, seguía todas sus, cuando había pues no sé, entrevistas y documentos en los que él salía y explicaba su manera de proceder y cómo estaba afrontando los años de su vejez, ¿no? Pues decía un anciano, aquello un anciano. Pues no sé, admirable. Para mí de todas es admirable porque esas personas que se vayan, cuando son esas personas que saben tanto, con esa sensibilidad y ese amor por la vida, con esa edad, pues te da, no sé, che, me gustaría conocerlo, ¿no? Es lo primero que piensas. Me hubiera gustado conocerle, porque es que se aprende con esa gente te da fuerza para seguir adelante, para tomarte las cosas de otra forma y ver que el camino, por complejo que sea, pues encontrar gente así maravillosa, pues te anima a decir, bueno, pues oye, esto voy a vivir lo mejor que yo sepa, sin hacerle nada mal a nadie, pero vivir mi vida tal cual yo quiero vivirla, sin presiones de ningún tipo. Es lo que él hizo, ¿no? Sin presiones de ningún tipo. Él vivió como quiso vivir mientras pudo hacerlo, ¿no? No estoy contando cuando él estuvo preso y tal, pero un hombre muy consecuente con sus pensamientos y sus actos. Entonces, claro, para mí una persona admirable. No puedo decir más. No sé si los demás queréis decir, Marcelo o algo. A ver, Marcelo, que es el que más le viene cerca. Marcelo, unas palabras últimas para Pepe. Despídete de él. ¿Cómo lo harías? Bueno, primero, disculpen por estos minutitos. Pero viste que a veces hay que solucionar las cosas rápidas y hay que ser medio pragmático como lo hacía el Pepe. Y yo creo, claro, hay dos cosas del Pepe. Su pragmatismo político, sin ocultar nada. Eso creo que no lo ha hecho nadie a nivel político como el Pepe. Porque era pragmático en su forma de hacer, sentir y pensar y llevar a cabo las cosas para la gente. Y en segundo lugar, el mensaje más claro para mí es el de no odiar. El Pepe no odiaba. Tenía sus cosas como todo el mundo, pero no odiaba. Y yo creo que hay que aprender de eso. El no odiar. Podrás tener bronca, como me ha pasado a mí con el tema de la bandera palestina, y ya sé quién es y toda la historia, pero obviamente no voy a hacer lo que dije que iba a hacer, no voy a agarrar el 38 y ir hasta la puerta de la casa, no da, no tiene sentido. Y bueno, eso es gracias al Pepe. Mira, la gente mala cae por su propio peso.
Y eso, y en política más todavía. Y lamentablemente hay políticos espantosos que no se han ido, que podrían dejar al mundo un poquito mejor, y se nos fue el Pepe. Vaya. Y te digo más, los grandes líderes del Frente Amplio ya no están. Tabaré Vázquez, Danilo Astori, el Pepe Mujica, Rodney Garinmendi, por decirte algunos referentes, Líber Seregni, que fue el fundador del Frente, no están. Entonces la izquierda uruguaya pierde uno de sus últimos referentes, que va a seguir siendo referente para siempre, ¿no? Físicamente. Lo importante es que está en la cabeza de la gente, y a partir de ahora sus dichos se van a reproducir el triple, el quíntuple de lo que le hacían en vida. Va a ser así, de eso segurísimo. Así que con mucha emoción le digo a Pepe, nos vamos a ver ahí arriba, nos jugaremos un truco con San Pedro, no sé, algo inventaremos. Sí, le robaremos algún poder a Dios y haremos que la gente viva un poco más feliz. Porque otra cosa no sé. A veces el humor es bueno para estas cosas. Ha sido un placer estar con ustedes. Como siempre digo, os quiero. Sí. Bueno, y estoy muy orgulloso de ser uruguayo y de haber conocido al Pepe. Eso me suena. De tener un señor como el Pepe que sea uruguayo. Qué bonito. Qué bonito. Así que para tu pueblo un orgullo. Sí. Sí. Bueno, yo me quería despedir de Pepe Mujica, pues agradeciéndole las ganas de vivir que inyecta a toda la gente, ¿no? La vida es muy difícil, muchas veces se te pone muy difícil, pero vamos a darle para adelante. Y quería leerle algo, ¿no? Hoy no nos despedimos solamente de un político, nos despedimos de un símbolo, a un hombre que nos enseñó que la dignidad no se compra, que la coherencia vale más que cualquier cargo y que la libertad se defiende viviendo con humildad. Pepe Mujica nos recordó con su vida y sus palabras que se puede ejercer el poder sin perder el alma, que se puede gobernar sin traje y que no hace falta gritar para que te escuchen. Gracias, Pepe, por enseñarnos que no hay revolución más profunda que la que nace del ejemplo, que ser pobre no es no tener, sino necesitar poco, y que ser libre es tener tiempo para ser uno mismo. Te despedimos con respeto, con gratitud y con la certeza de que tus ideas, tus gestos y tu humanidad seguirán inspirándonos a quienes aún creemos en un mundo más justo, más simple y más humano. Eso, gracias. José. Gracias. Bien. Bueno, pues es que no sé qué decir, ya sabéis lo que ha sido para mí Pepe Mujica, os he hablado muchas veces de él, o sea, yo creo que a mí me cambió, o sea, me hizo ver de otra manera. Sabéis que yo tengo 3 referentes en mi vida que para mí han sido lo que soy ahora, para lo bueno y para lo malo, pero es lo que han construido ahora, que lo sabéis, Da Vinci, Pepe Mujica y mi mamá. O sea, los 3 son los pilares de los pilares de los pilares. Entonces yo creo que a partir de ahí, bueno, pues intentar mejorar, ¿no? Como persona y mejorar como... Y ya qué está. malo que se me hicieran lagrimear. Creo que Pepe nos ha dejado... Yo creo que nos ha dejado lo más bonito que puede tener un ser humano, que es la humildad y sobre todo el saber estar, ¿no? Una persona que, aunque, como ha dicho antes Marcelo, que puedas tener bronca con alguien, que enfades en un momento dado, hables mal en un momento dado, pero que luego no tengas ese odio, ¿no? Que ese odio no se quede, ¿no? Que no sea un odio, sino un enfado. Y eso es lo que intentamos hacer. Yo soy muy enfática, pero a los 2 minutos estoy hablando, ¿no? Yo no valgo para odiar, o sea, yo creo que nunca he valido. O
sea, yo tengo muchos defectos, pero eso no me tengo. Soy una persona que se puede enfadar mucho, soy muy, que te puedo chillar, o sea, pero luego se me pasan los 2 minutos y estoy contigo igual. Y creo que eso Pepe Mujica lo hacía y eso le enseñó a mucha gente también. No somos perfectos, pero el odiar es un lastre y eso no debería tener cabida. Y creo que eso es lo que es uno de los mejores legados que nos ha dejado. Así que es que no sé qué decir más y es que pueda estar al nivel de lo que ha sido como persona es difícil, la verdad. Así que de aquí le di, vamos, todas las gracias del mundo porque las merece. Muchas gracias por este homenaje a este personaje tan grande, ¿no? Para nosotros. Bueno, chicos, nos vamos. Muy bien. Gracias Mica, gracias José, gracias Marcelo. Gracias Marcelo por estar ahí. Qué bonito está quedando todo el podcast de Cloud de Pandora. Esta temporada está haciendo, bueno, lo dije el otro día, está siendo muy especial. Estamos hablando de cosas muy que al final nos están llenando mucho y la verdad que es muy bonito, la verdad. Así que os agradezco a todos los que estáis ahí haciéndolo y ayudando, claro. Bueno, gracias. No falta. Gracias, Mica. Gracias, José. Un abrazo. Por contar conmigo. Hasta luego. Chao.